Si alguien sufre un accidente grave ahora mismo, en las próximas 16 horas, su cuerpo va a quemar absolutamente todas sus reservas de combustible, del hígado. Ujú, todas. Todas. Y al mismo tiempo, va a reescribir casi el 80% del ADN activo en sus células de defensa. Es una barbaridad. Y por si fuera poco, va a fabricar una especie de velcro microscópico en las paredes de sus venas. Hoy vamos a ver cómo una simple herida física desata una auténtica guerra mundial microscópica en nuestro interior. Es una transformación asombrosa, la verdad. Y lo más impactante de todo es que este caos, que es un caos ultra coordinado, ocurre sin que seamos conscientes de ello. Claro, no nos damos ni cuenta. Exacto. O sea, dejamos de ser un organismo en estado de paz para convertirnos en una economía de guerra total en cuestión de milisegundos. Y ese es exactamente el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a sumergirnos en un material de origen fascinante, un documento médico bastante denso titulado 04.pdf. Denso, pero apasionante. Muy apasionante. Básicamente detalla las consideraciones fisiológicas de la respuesta sistémica y el soporte metabólico de nuestro cuerpo ante un traumatismo grave o un shock. Ujú. La misión hoy es descifrar esa guerra microscópica. Porque, a ver, todos nos hemos hecho un corte o nos hemos caído de la bicicleta. Sí, lo típico. Pero rara vez nos detenemos a pensar en la brutal coreografía celular que se desencadena bajo nuestra piel para evitar un desastre total. Totalmente. Fíjate que solemos pensar en la medicina del trauma como algo casi mecánico, ¿verdad? Un hueso roto que se une o una vena que se cose. Justo, un vaso sanguíneo que se sutura. Pero los datos de este documento nos alejan de esa herida visible y nos llevan a la verdadera batalla. La supervivencia real no depende solo de los puntos de sutura. Ah, no. ¿Qué va? Depende de una red de comunicación química masiva. Vale, y para entender esa red tenemos que hablar de ciertos órganos y células que, bueno, creíamos que solo servían para una cosa. Y resulta que llevan una doble vida secreta. Una vida secreta, exacto. Empecemos por los rescatistas menos pensados. A ver, si leemos la palabra serotonina, la mente se va directamente al cerebro. ¿Lógico? Es el neurotransmisor del bienestar, la sustancia química de la felicidad. Esa es la asociación clásica que todos hacemos. Sin embargo, los datos clínicos revelan una realidad muchísimo más compleja. Cuéntame. Pues resulta que la inmensa mayoría de la serotonina circulante en nuestro cuerpo no se produce en el cerebro, ¿Y dónde entonces? en el tracto gastrointestinal, ¡Ostras! En el estómago y los intestinos. ahí mismo. Y aquí viene el giro. Una vez que esa serotonina entra en el plasma sanguíneo, es absorbida a una velocidad de vértigo por las plaquetas. Las plaquetas, o sea, esas pequeñas células que desde el colegio nos enseñan que solo sirven para hacer costras y coagular la sangre. Las mismas. Las plaquetas almacenan esta serotonina en concentraciones altísimas. Madre mía. Y según el texto, en el lugar exacto de una lesión severa, estas plaquetas no solo forman un tapón físico para que no te desangres, ¿Hacen algo más? liberan de golpe toda esa serotonina almacenada. Y supongo que no lo hacen para que el tejido desgarrado se sienta feliz, ¿no? Claro que no. Lo hacen para reclutar activamente glóbulos blancos, Ujú. específicamente a los neutrófilos, atrayéndolos hacia la zona cero de la inflamación. Buf, pensando en esto se me ocurre una analogía. A ver. Es como si la serotonina fuera el DJ residente en una discoteca. Sí, vale. Encargado de mantener el buen rollo y la música sonando en el cerebro. Pero de repente estalla una pelea monumental en la pista de baile. Y el DJ tiene que actuar. Exacto. El DJ apaga la música de golpe, saca un botiquín táctico de debajo de la mesa de mezclas y se convierte en un médico de combate en primera línea pidiendo refuerzos por radio a las fuerzas especiales. Me encanta. Lo fascinante aquí es cómo la evolución recicla moléculas. Claro, no tira nada a la basura. Exacto. La naturaleza es increíblemente eficiente. No diseña una sustancia química completamente nueva para cada problema emergente que aparece. Reutiliza las que tiene. Reutiliza las herramientas que ya tiene en la caja, dándoles funciones radicalmente distintas según el contexto. Y bueno, el documento menciona unos experimentos muy reveladores para probar esto. Sí, lo leí. Usaron ratones modificados genéticamente, ¿verdad? Eso es, ratones a los que les faltaba la enzima TPH1. Que es fundamental para crear esta serotonina periférica, la que vive fuera del cerebro. ¿Justo esa? Bueno, supongo que sin esa enzima y sin serotonina en las plaquetas, los ratones simplemente sangrarían más o tendrían problemas de coagulación. Al fin y al cabo, es la zona de las plaquetas. Pues, curiosamente, ¿no? ¿No? No, el problema principal no fue una hemorragia descontrolada.
El problema fue que las tropas de defensa se quedaron ciegas. ¿Qué me dices? Sí, sí. Los ratones mostraron una respuesta inflamatoria completamente defectuosa. Sin esa serotonina no neuronal actuando como señal de radio, la llegada de los neutrófilos al tejido dañado disminuyó drásticamente. O sea, las células inmunitarias estaban ahí, circulando por el cuerpo. Estaban ahí, pero no sabían a dónde ir porque nadie estaba emitiendo la señal de emergencia. ¡Qué locura! Y la serotonina no es la única molécula con una doble vida de película de espías. La histamina es algo parecido, ¿no? Buf, la histamina, otra incomprendida. Cualquiera que haya sufrido alergias en primavera conoce la histamina como esa molécula insoportable que te hace llorar los ojos. Y estornudar sin parar. Sí, la culpable de que vaciemos las farmacias comprando antihistamínicos. Exacto. Pero, en un escenario de trauma masivo o shock hemorrágico, los niveles de histamina se disparan a niveles estratosféricos. Y de nuevo, supongo que no es para provocar un estornudo gigante en mitad de un accidente. Claro, nada que ver. La histamina modula de forma profunda tanto el sistema inmunológico adaptativo como el innato. Actúa sobre la dilatación de los vasos y la permeabilidad de los tejidos. Ujú. El texto detalla que tenemos 4 subtipos de receptores de histamina. Sí, lo vi. Si nos fijamos en el receptor H3, los datos son impresionantes. ¿Qué pasa exactamente con ese receptor H3? Pues en estudios con ratones que carecen genéticamente de este receptor, se observó que, al sufrir lesiones graves, desarrollaban enfermedades neuroinflamatorias muchísimo más severas. O sea, el cerebro sufría más. Muchísimo más. La barrera hematoencefálica, que es el escudo protector del cerebro, se volvía totalmente permeable y desregulada. A ver si lo entiendo. Una molécula que asociamos con el polen y el picor de nariz es en realidad un guardián fundamental para que nuestro cerebro no se inflame tras un accidente de tráfico. Básicamente sí. Esto rompe por completo la visión tradicional que tenemos de la biología. Ya, es que nos cambia los esquemas. Solemos pensar que el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el cardiovascular operan en compartimentos estancos, Como islas separadas. como si cada uno tuviera su propia oficina en el cuerpo y no se hablaran jamás. Pero estas moléculas demuestran que todos usan exactamente el mismo idioma químico. Es un ecosistema totalmente integrado. No hay fronteras reales entre sistemas cuando el cuerpo está en crisis. Claro. Pero claro, emitir la alarma es solo el primer paso. Ujú. Estas alarmas químicas como la serotonina o la histamina no se limitan a flotar por la sangre esperando que alguien por casualidad las escuche. Tienen que ir a un sitio concreto. Tienen un propósito direccional. Necesitan entregar sus órdenes de emergencia a comandantes celulares muy específicos para que la célula cambie su comportamiento. Lo que nos obliga a plantearnos algo clave. Una vez que la alarma está sonando, ¿cómo escuchan realmente las células este mensaje? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo pasa una señal química que flota en la sangre a convertirse en una orden militar dentro de una célula? Pues entramos en lo que podríamos llamar el centro de mando celular. Vale, vamos a desglosar esto. Porque el texto introduce un mecanismo que parece un trabalenguas, la verdad. Sí, impone un poco. La vía de señalización HAC-STAT. JAK-STAT. Sí, el nombre es denso, pero el concepto es el de un relevo de información a altísima velocidad. A ver, Es uno de los centros de comunicación más importantes del sistema inmunológico. Funciona así: cuando las citoquinas, que son mensajeros químicos de inflamación, vale. llegan a la pared exterior de una célula defensiva, se unen a unos receptores. Imagina que tocan el timbre de la puerta. Tocan el timbre desde fuera. Exacto. Al tocar el timbre, en el interior de la célula se despiertan unas quinasas llamadas JAK. Quinasas HOT. ¿Y qué hace exactamente una quinasa en este contexto? Una quinasa es básicamente una máquina de añadir energía o etiquetas. Ujú. En este caso, las proteínas JAK agarran un grupo fosfato y se lo pegan a otras moléculas que estaban por ahí flotando, que se llaman STAT. Vale, entiendo. O sea, la citoquina toca el timbre por fuera ¿Sí? y le pega un fosfato a la proteína STAT. Eso es. Podríamos visualizar ese grupo fosfato como una acreditación VIP, ¿verdad? Ah, me gusta. Como una tarjeta de acceso de máxima seguridad. Porque antes de tener el fosfato, la molécula STAT no podía hacer gran cosa. Estaba ahí flotando. Es una analogía perfecta. Sin el fosfato, STAT es un empleado raso que no puede pasar del vestíbulo de la empresa. Claro. Pero en el momento en que HAC le pega esa tarjeta VIP de fosfato, STAT viaja directamente al núcleo de la célula. A la sala de la junta directiva. Cruza las barreras más restrictivas y entra en la cámara acorazada donde se guarda el ADN.
Y una vez en el núcleo, no se queda mirando los cuadros de la pared. Las moléculas STAT alteran activamente la transcripción de los genes. Actúan rápido. El texto subraya un dato que a mí me dejó pasmado. Tras un trauma severo, se produce un cambio rápido en el transcriptoma de los glóbulos blancos. Un cambio enorme. Para que nos entendamos, el transcriptoma es el conjunto de genes que la célula está leyendo y usando en ese momento. Y cuando el texto dice rápido, habla de apenas 4 a 12 horas. Rapidísimo a nivel biológico. Y no es que cambien un par de instrucciones, se altera más del 80% de las vías celulares de los leucocitos. Es una reescritura masiva de prioridades en tiempo real. Imagina una fábrica de coches que, en cuestión de 4 horas, cambia toda su maquinaria. Para fabricar otra cosa. Para empezar a fabricar tanques de guerra. El 80% de sus procesos se transforman. Pero a ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento. Dime. Si el ADN es nuestro código fundamental, el manual de instrucciones intocable que mantiene el orden, ¿no es extremadamente peligroso que un simple golpe físico inicie un proceso que reescribe qué partes de ese manual se leen a esa velocidad? Peligrosísimo. Si alteras el 80% de lo que hace una célula defensiva, suena a que el sistema podría descontrolarse y empezar a atacar al propio cuerpo con mirarlo mal. Es una objeción muy válida. Y de hecho, es uno de los mayores peligros del trauma. Claro, el cuerpo se vuelve loco. Exacto. Si las células defensivas se activan y no hay un mecanismo de apagado, el cuerpo entra en lo que llamamos una tormenta de citoquinas. Que suena terrible. Lo es. La célula básicamente se autodestruye por exceso de celo o destruye tejidos sanos alrededor. Vaya. Por eso, este relevo JK-STAT tiene sus propios frenos internos. Menos mal. Son unas moléculas llamadas SOCs, SOCs, que actúan como supresores. Son como bedeles que entran y dicen, vale, ya habéis activado suficientes defensas, apagad la señal. Entendido. Y oye, hay que hacer una aclaración crucial. Vine. No se está mutando el código genético. Claro, el ADN es el mismo. Las letras del ADN, la secuencia original, siguen siendo exactamente las mismas. Lo que cambia es la epigenética. O sea, no cambian las palabras del libro. Cambian qué capítulos están abiertos encima de la mesa y cuáles tienen un candado puesto. Exactamente eso. Dentro del núcleo, el ADN no está flotando libremente. Está enrollado alrededor de unas proteínas llamadas histonas, como si fuera hilo en un carrete. Vale. El trauma altera físicamente este empaquetamiento. Ah, lo aprieta o lo suelta. Justo, si las histonas aprietan mucho el ADN, ese gen se oculta, se silencia. Nadie puede leerlo. Le ponen el candado. Eso es. Pero si las histonas se relajan mediante un proceso químico llamado acetilación, el gen queda expuesto, se lee y la célula empieza a producir proteínas de supervivencia e inflamación a destajo. Y es precisamente en este juego de candados genéticos donde la medicina moderna está encontrando vías increíbles. Sí, unos avances brutales. El documento cita estudios en modelos animales de shock hemorrágico donde la administración de ácido valproico mejoró significativamente la supervivencia. Es un hallazgo clave. El motivo es brillante. El ácido valproico actúa como un inhibidor de la enzima que quita esa acetilación. En palabras sencillas, funciona como una llave maestra molecular. Impide que las histonas vuelvan a enrollar y bloquear los genes de supervivencia. Los mantiene a la vista. Claro. En medio del caos del desangramiento, el ácido valproico obliga al manual a mantenerse abierto en la página que salva la vida de la célula. Sí. Y esto no es ciencia ficción lejana de laboratorio, ¿eh? Ya está en ensayos clínicos de fase 2 para humanos. Esto plantea una pregunta importante al revisar los perfiles genéticos en los ensayos. ¿Cuál? Los investigadores hicieron algo fascinante. Compararon el patrón de expresión genética de pacientes que sufrieron un trauma contundente, por ejemplo, los que fueron atropellados por un coche. Un impacto mecánico bruto. Exacto. Lo compararon con el de pacientes que sufrieron quemaduras gravísimas por fuego. Fuego frente a impacto mecánico. Causas absolutamente opuestas en el mundo físico. Totalmente opuestas, sí. Pero al mirar el ADN de sus glóbulos blancos, descubrieron que el patrón de alteración en ese 80% del transcriptoma es casi idéntico. Anda ya. Sí, sí. La respuesta celular es indistinguible. Increíble.
Da igual si te quemas en un incendio o si te aplasta un muro, tus células leen exactamente las mismas páginas de emergencia del manual. Porque el cuerpo ha evolucionado para tener una respuesta sistémica universal y estandarizada. Ante la destrucción masiva de tejidos, no tiene tiempo de diseñar una respuesta medida para cada tipo de accidente. Claro, no puede pararse a pensar. Exacto. Y esto nos lleva a un cambio de paradigma brutal en la medicina de urgencias. A ver, Muchas veces, la mortalidad días después de un trauma masivo no depende de la herida inicial. el daño del impacto ya pasó. Eso es, la muerte suele sobrevenir por la duración y el descontrol de esta inmensa tormenta genética e inflamatoria. Vaya. Si el sistema no logra cerrar el manual y apagar la alarma a tiempo, la respuesta inmunitaria acaba siendo más letal que el propio accidente. Madre mía. Bien, imaginemos por un momento que la respuesta está controlada. ¿Vale? El ADN ha emitido las órdenes correctas y ahora tenemos ejércitos enteros de glóbulos blancos, los neutrófilos, armados hasta los dientes y listos para la batalla. ¿Preparados? Pero ahora se enfrentan a un problema físico y logístico monumental. Tienen que viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar exactamente al tejido dañado, la zona cero. Ujú. Y claro, la sangre no es un estanque tranquilo, no es una piscina. El corazón la bombea con una fuerza tremenda. Son arrastrados por un torrente brutal. Como ir por unos rápidos. Exacto. ¿Cómo logra una célula microscópica frenar y salir del vaso sanguíneo justo en el milímetro exacto de la herida sin salir despedida por la corriente? Es un reto físico enorme. Aquí es donde pasamos a nuestra siguiente parada en este análisis, el endotelio vascular. Bueno, históricamente en medicina se consideraba que el endotelio, esa capa interna que recubre todas nuestras venas y arterias, Sí. era como una tubería de PVC inerte, un simple conducto liso, como de teflón, diseñado exclusivamente para que la sangre y las células resbalaran sin resistencia y no se formaran coágulos. Solo una cañería. Eso se creía. Pero los estudios recogidos en nuestra fuente demuestran que eso es una visión pobrísima. El endotelio es un tejido enormemente inteligente, dinámico y activo en la curación. Aquí es donde se pone realmente interesante. Ya lo creo. Cuando hay inflamación, esta supuesta tubería lisa reacciona de forma física. El endotelio empieza a expresar y asomar en su superficie unas moléculas de adhesión llamadas selectinas. Ujú. La P-selectina aparece rapidísimo, en cuestión de minutos, y la E-selectina tarda unas 2 horas. Si visualizamos la sangre como una autopista, Vale, visualicémoslo. los glóbulos blancos van viajando en ella como coches a 120 kilómetros por hora. De repente, kilómetros más adelante, hay un accidente. Y la carretera misma, en lugar de poner solo un cartel luminoso de advertencia, Sí. hace brotar físicamente desde el asfalto unos ganchos inmensos, una especie de velcro gigante y pegajoso. Es una imagen tremenda. Y el glóbulo blanco resulta que lleva enganches en sus neumáticos, una molécula llamada ligando PSGL1. Y fíjate en la física de ese encuentro, porque es vital. ¿Qué pasa? No es simplemente un choque que detiene a la célula en seco. Si un neutrófilo viajando a esa velocidad se detuviera de golpe, la fuerza de corte del flujo sanguíneo lo destrozaría. Claro, el latigazo cervical, pero en versión celular. Peor, la célula literalmente reventaría por la inercia de la sangre empujando detrás. ¡Ostras! Es más como intentar frenar un tren bala usando un gancho de gelatina. El contacto entre el ligando PSGL1 y las selectinas del endotelio permite lo que el texto denomina un rodamiento rápido. Rodamiento rápido. Sí, la célula reduce su velocidad drásticamente a entre 20 y 50 micrómetros por segundo. Los enlaces se forman y se rompen en milisegundos en la parte trasera, mientras se crean nuevos en la parte delantera, Ah, o sea que va rodando a trompicones por la pared de la vena. dando volteretas. Exacto. Frena de forma dinámica, dando vueltas. Luego, a medida que detecta más señales químicas, pasa a un rodamiento lento, agarrándose cada vez más fuerte, Hasta que para del todo. hasta que logra una adhesión firme, una detención total. Y una vez clavado en la pared, hace algo increíble. ¿El qué? Cambia su estructura, se aplasta y se escurre entre las células del endotelio vascular para salir de la sangre y entrar en el tejido dañado. Un proceso llamado diapédesis. Pasa a través de la pared de la vena. Es una obra maestra de la dinámica de fluidos y la biología. Absolutamente. Pero claro, el endotelio no solo usa ganchos físicos en la pared, también usa gases para comunicarse. Ah, sí. Y esto trae una de las anécdotas más reveladoras sobre los límites de la intuición médica que hemos leído en este documento. Hablemos del óxido nítrico, el NO.
El óxido nítrico es un gas fascinante. Tiene una vida media de apenas unos segundos en el cuerpo, antes de desaparecer por completo. Es fugaz. Muy fugaz. En el día a día, en condiciones de paz, nuestro endotelio lo produce constantemente en pequeñas dosis para relajar la musculatura de los vasos sanguíneos y mantener nuestra presión arterial en niveles normales. Vale. Pero tras una lesión grave y masiva, la inflamación activa una enzima llamada INOS, y el cuerpo empieza a producir óxido nítrico de forma brutal y descontrolada. Y claro, a ver si lo razono. Si el óxido nítrico relaja los vasos, un exceso masivo de este gas hace que los vasos se dilaten demasiado. Exacto. Y la presión arterial de los pacientes cae en picado. Cae muchísimo. En estados de sepsis grave, esta caída de tensión es letal. Así que, leyendo el texto, la lógica médica tradicional trazó una línea recta. La típica deducción lineal. Dijeron, si sobra gas y la presión está cayendo, administramos fármacos para bloquear indiscriminadamente la producción de óxido nítrico. Cerramos la llave del gas y solucionado. Parecía de sentido común. Claro. Parecía innegable. Pero cuando lo llevaron a ensayos clínicos en pacientes reales, el resultado fue un desastre. Empeoraron. El ensayo demostró que bloquear el óxido nítrico de forma no selectiva en realidad aumentaba significativamente la mortalidad. ¡Qué fuerte! Si conectamos esto con el panorama general de la biología humana, ilustra un error de arrogancia que solemos cometer bastante. Creernos que lo sabemos todo. Eso es, el óxido nítrico no era un enemigo aislado que había que erradicar. Resulta que ese mismo gas, además de bajar la tensión, es vital para regular las defensas de las células. ¿También hace eso? Sí, sirve para destruir bacterias y sobre todo para evitar que las plaquetas se vuelvan locas y formen microtrombos en todo el cuerpo. O sea, al intentar apagar el incendio cortando esa señal de forma drástica, los médicos arruinaron todo el ecosistema de comunicación del endotelio. Dejaron al cuerpo sin su propio regulador. Es un recordatorio brutal de que en el cuerpo humano no hay villanos puros, ni interruptores simples. Todo es una red de equilibrios muy precaria. Muy precaria. Ahora, si damos un paso atrás y observamos toda la maquinaria que hemos descrito, ¿Vale? millones de glóbulos blancos reescribiendo el 80% de su genética en unas horas. Kilómetros de venas fabricando ganchos de adhesión de la nada, síntesis masiva de señales químicas. Todo esto es trabajo duro. Trabajo durísimo, sí. Y el trabajo requiere combustible, una cantidad titánica de energía. Y aquí es donde la biología choca con las matemáticas más implacables. El metabolismo quirúrgico o postraumático. A ver, danos unas cifras para situarnos. Para ponerlo en contexto, un adulto sano de unos 70 kilos, tirado en el sofá, viendo una serie sin hacer nada. Lo que viene siendo un domingo. Un domingo normal, sí. Necesita entre 22 y 25 kilocalorías por kilo al día solo para que su corazón lata y sus pulmones respiren. El gasto basal. Exacto. Pero cuando sufres un trauma grave, el cuerpo entra en hipermetabolismo. Se revoluciona. En las primeras horas, esos requerimientos de energía se disparan por las nubes. Y los números que da la fuente se van para asustarse, ¿eh? Sí, sabemos que hay células en nuestro cuerpo que son, digamos, exquisitas. Y solo pueden alimentarse de glucosa, de azúcar. Sí, son muy suyas. El cerebro, los glóbulos rojos, ciertas partes del riñón, no aceptan otro combustible. Solo para mantener este grupo VIPS funcionando, el cuerpo quema unos 180 gramos de glucosa al día. 180 gramos solo en los VIPs. El problema crítico es que nuestras reservas de glucosa rápida, que guardamos en forma de glucógeno en el hígado, son minúsculas, muy pocas. Apenas entre 75 y 100 gramos. Pues haz las cuentas. A ver. Si gastas 180 al día y solo tienes 100 guardados, Sí. significa que, en un paciente traumatizado que obviamente no está ingiriendo alimentos, Te está en una camilla. claro, el hígado se queda completamente seco de combustible en menos de 16 horas. La cuenta de ahorros llega a cero. Pero atención, porque aquí es donde la trama se complica muchísimo en el documento. Sí. El hígado no es nuestra única despensa de glucógeno. De hecho, nuestros músculos esqueléticos, los bíceps, los cuádriceps, almacenan muchísima más cantidad. Mucha más. Entre 200 y 250 gramos de glucosa en total. O sea, hay combustible de sobra en el cuerpo. Repartido por los músculos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Desde la pura lógica, uno pensaría, vale, estoy sufriendo un shock sistémico, mi cerebro y mis defensas inmunitarias están muriendo de hambre intentando salvarme la vida. Seguro que mis músculos van a ceder amablemente sus enormes reservas al torrente sanguíneo para ayudar al cerebro. Sería lo lógico y solidario, ¿no? Pues resulta que no. El músculo cierra la puerta con llave y no comparte absolutamente nada. ¿Nada?
Es un mecanismo bioquímico que, visto desde una cama de hospital en la UCI, parece tremendamente egoísta. Ya te digo. Verás, para que el glucógeno almacenado pueda salir de una célula y viajar por la sangre hasta el cerebro, necesita ser modificado por una enzima específica. ¿Cómo se llama? Se llama glucosa 6-fosfatasa. El hígado sí tiene esta enzima, por eso puede repartir, Vale. pero el músculo esquelético carece por completo de ella. No la tiene. No. Es bioquímicamente imposible que el músculo libere su glucosa al torrente sanguíneo. Lo que entra en el músculo se quema única y exclusivamente dentro del músculo. O sea, lo que pasa en el músculo se queda en el músculo. Exactamente. Pero perdona que insista en esto, parece un fallo de diseño absurdo por parte de la naturaleza. ¿Por qué lo dices? Pues porque, ¿por qué la evolución diseñaría un sistema donde el cerebro, que es el órgano que dirige toda la orquesta, se enfrenta a la inanición inminente mientras tus cuádriceps están sentados sobre una montaña de energía bloqueada? Es frustrante, sí. Si te ataca un león y tu cerebro se apaga por falta de azúcar, caes redondo al suelo y tampoco vas a poder huir por mucha energía que tengan tus piernas. A ver, es una gran paradoja, lo entiendo. Pero tiene un sentido evolutivo perfecto si entendemos los plazos en los que se movían nuestros ancestros. Ilumíname. El cerebro tiene planes de contingencia a medio plazo. Cuando se acaba la glucosa, a los pocos días, el cerebro puede adaptarse para consumir cuerpos cetónicos derivados de la grasa. Vale, puede cambiar de dieta. Sí, pero en los primeros minutos o horas tras un trauma ancestral, que casi siempre era, pues eso, el ataque de un depredador o una herida en combate, ¿Una lanza o unos colmillos? eso es. La supervivencia no dependía de que el cerebro hiciera cálculos matemáticos complejos o de que el sistema inmune curara la herida perfectamente a largo plazo. No tenías tiempo para eso. No. La prioridad absoluta era la respuesta de lucha o huida. Necesitabas energía explosiva pura y dura para golpear con todas tus fuerzas o correr a sprint hasta subirte a un árbol. Exactamente. La evolución bloqueó esa energía en el músculo para garantizar la contracción mecánica inmediata que te aleja del peligro físico inminente. Te guarda la gasolina del coche de fuga. Justo. El problema es el desfase temporal en el que vivimos ahora en el mundo moderno. Claro. Hoy, si sufres un traumatismo cerrado por un accidente de coche y estás inmovilizado en una camilla de cuidados intensivos, no hay ningún león del que huir. El peligro ya no está ahí. La amenaza física externa ya pasó, pero tu fisiología milenaria no lo sabe. Tu cuerpo se cree que todavía estás en la sabana. El músculo sigue acaparando esa glucosa para un sprint que nunca va a ocurrir. Y la consecuencia de ese desfase es devastadora para el paciente, según cuenta el texto. Tremenda. Pasadas esas 16 horas fatídicas, con el hígado vacío y el músculo negándose a ayudar, el cuerpo entra en pánico absoluto. Empieza a producir glucosa a partir de lo que sea. De lo que pille. Y eso significa canibalizar sus propias proteínas estructurales. Empieza a devorar su propio tejido muscular sano para convertir esos aminoácidos en azúcar de emergencia. Es un autocanibalismo forzado por la desesperación. ¡Qué locura! Y fíjate, esto ilustra mejor que cualquier otra cosa por qué el soporte nutricional temprano en pacientes de cuidados intensivos y traumatología no es un simple trámite. No es llevarles la bandeja de la comida. No es darles algo de comer y ya está. Es literalmente una carrera a contrarreloj para inyectar combustible en el sistema y detener esta autodestrucción celular. Claro. Si no les proporcionas energía externa rápidamente, el cuerpo se devorará a sí mismo para mantener en marcha la maquinaria inmunitaria y la cicatrización. ¡Buf! Es sobrecogedor ver cómo estamos diseñados. La verdad es que, si repasamos el inmenso viaje microscópico que hemos hecho hoy a través de los datos de este documento, es para quedarse sin palabras. Da para pensar, desde luego. Hemos visto a una humilde y menospreciada plaqueta revelar su verdadera identidad como un táctico militar, liberando serotonina para guiar a los escuadrones de neutrófilos. El DJ de la discoteca. El DJ, exacto. Hemos sido testigos de cómo el impacto de un accidente abre por la fuerza los candados epigenéticos del ADN, alterando de un plumazo el 80% del manual de instrucciones de los glóbulos blancos. Una barbaridad. Y cómo fármacos vanguardistas como el ácido valproico actúan de llaves maestras para mantener esos manuales abiertos y evitar la muerte celular. Una maravilla de la medicina. Luego hemos bajado a las autopistas de nuestras venas para ver cómo el endotelio desafía la dinámica de fluidos, desplegando ganchos moleculares, ese velcro gigante. Sí, para frenar a las células inmunitarias sin que revienten por la velocidad. Y por último, hemos comprendido la fría y calculadora lógica de nuestros músculos, guardando egoístamente su energía para una huida primordial. Todo esto nos muestra la eficiencia monumental,
brutal e implacable de nuestra fisiología para aferrarse a la vida cuando el daño físico es catastrófico. Es, sin duda, una sinfonía de supervivencia esculpida durante millones de años. Nos demuestra que dentro de nosotros no hay piezas estáticas. Todo se mueve. Cada molécula, cada gas y cada célula juega múltiples papeles en un ecosistema que es muy frágil si lo alteras torpemente, como vimos con el óxido nítrico. Claro. Pero, a la vez, es extraordinariamente resiliente ante el caos natural. Y, para terminar, me gustaría dejar en el aire un pensamiento final provocado por todo esto. Algo para que todos le demos unas vueltas al apagar este audio. A ver. Hoy hemos visto